A veces, la vida parece darnos todo, solo para recordarnos lo frágil que es tenerlo. El 22 de junio de 2025, Diogo Jota selló el capítulo más hermoso de su historia. Se casó con la mujer que amó desde la adolescencia. Fue una ceremonia íntima, sin cámaras de televisión ni flashes invasivos. Solo ellos dos y una promesa, para siempre. 11 días después, ese para siempre se rompió en 1000 pedazos. Esa noche no hubo partidos ni entrenamientos. No hubo estadios llenos ni ovaciones. Solo una carretera solitaria, un Lamborghini Huracán alquilado y 2 hermanos regresando de visitar a su familia. Diogo había decidido hacer algo diferente. Quería pasar los últimos días de sus vacaciones en tierra firme. No por capricho, sino por salud. Una reciente cirugía pulmonar le hacía evitar los vuelos. Así que tomó el volante con una sonrisa, acompañado de su hermano André, sin imaginar que estaban a minutos de cruzar el umbral de la tragedia. En algún punto de la autopista A52, cerca de la localidad de Cernadilla, el neumático trasero derecho explotó. Un sonido seco, brutal. La máquina, con más de 600 caballos de fuerza, se descontroló. Se salió de la vía, impactó violentamente contra un talud de tierra y estalló en llamas. Los que estaban cerca dicen que el fuego se levantó como una antorcha descontrolada, que el calor era insoportable, que los gritos eran reales. Pero cuando llegaron los bomberos, ya era tarde. Lo que quedó no fue solo un coche calcinado, fue el símbolo de una vida que acababa de comenzar y fue arrancada de cuajo. Diogo Jota no murió en un accidente cualquiera. Murió justo cuando el universo parecía abrazarlo. Murió cuando todo indicaba que venía su mejor temporada, su mejor etapa como padre, su mejor versión como hombre. Y así empieza esta historia. Una historia que duele contar, pero que merece ser contada. Porque no se trata solo de un futbolista. Se trata de un ser humano, un esposo, un hermano, un padre que ya no podrá abrazar a sus hijos por las noches. ¿Y tú? ¿Estás listo para conocer lo que realmente ocurrió? Porque lo que viene no es solo una crónica deportiva, es una historia que arde. Si supieras que te quedan solo 11 días de vida, ¿qué harías diferente? ¿A quién abrazarías más fuerte? ¿Qué palabras dejarías de callar? Déjalo en los comentarios. Porque esta historia comenzó justo cuando la felicidad alcanzaba su punto más alto. Era la madrugada del 3 de julio de 2025. El reloj marcaba exactamente las 3:12 de la mañana, cuando una oscuridad espesa cubría la autopista A52 en Zamora. No había tráfico, solo un rugido lejano que se acercaba cada vez más. Un Lamborghini Huracán negro, elegante, indomable, surcaba la carretera como una flecha de lujo y velocidad. Al volante, Diogo Jota. A su lado, su hermano Andrés Silva. Ambos regresaban de una visita familiar. Querían pasar unos días tranquilos en Portugal antes de volver a Inglaterra para el inicio de la temporada. Era un viaje simple, privado, lleno de risas, anécdotas y amor fraternal. Pero entonces ocurrió lo impensable. El neumático trasero derecho reventó. No hubo aviso, no hubo margen. Fue un estallido seco, un segundo de vacío, y luego el caos. El auto, con más de 600 caballos de fuerza, perdió el control. Se salió de la vía y se estrelló violentamente contra un talud. El impacto fue tan brutal que el chasis se partió en cuestión de milisegundos. Y después, el fuego. Un fuego furioso, voraz, que envolvió todo el vehículo en segundos. La fibra de carbono, el combustible, el calor, todo contribuyó a que el coche se convirtiera en una antorcha imparable. No hubo tiempo para escapar. No hubo chance de gritar.
Solo silencio y llamas. Los bomberos tardaron casi 40 minutos en controlar el incendio. Y cuando al fin lograron sacar los cuerpos, la esperanza ya no estaba ahí. Se habían ido. 2 hermanos. 2 almas que nunca debieron terminar así. ¿Tú qué piensas que ocurrió realmente? ¿Fue solo un accidente? ¿O hay algo más que aún no se ha contado? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia ya te estremeció, suscríbete, dale like y comparte este video, porque lo que sigue es aún más impactante. Detrás de cada gran futbolista hay un niño que alguna vez soñó con marcar un gol en el patio de su casa. Y en el caso de Diogo Jota, ese sueño nació en Porto, Portugal, el 4 de diciembre de 1996, dentro de una familia humilde, trabajadora, sin lujos, pero con principios firmes y corazones encendidos. Mientras otros niños dormían abrazados a peluches, Diogo dormía con su balón. No lo decía con palabras, lo demostraba con actos. Cada vez que tocaba la pelota, parecía que el mundo desaparecía y solo quedaban él y su propósito. Su primera casa futbolística fue el Gondomar SC, una pequeña academia que funcionaba más como un refugio que como una cantera. Allí, Diogo no solo corría, volaba. Era rápido, intuitivo, explosivo. No necesitaba que lo empujaran. El fuego ya lo traía dentro. Luego llegó el Paços de Ferreira, donde los entrenadores se miraban entre sí sorprendidos por lo que veían. Un adolescente flaco, silencioso, pero con una determinación de gigante. A los 18 años, cuando muchos aún dudan de lo que quieren en la vida, él ya estaba cumpliendo su primer gran sueño: debutar profesionalmente. Cada entrenamiento era una batalla contra sí mismo. Cada partido, una vitrina para demostrarle al mundo que el talento no siempre nace en academias de élite. A veces nace en la humildad, en la fe y en el hambre de superación. Diogo no jugaba por fama, ni por dinero. Jugaba porque era su manera de existir. Y ese niño que alguna vez corría descalzo por los callejones de Porto, estaba a punto de conquistar el mundo. Todo sueño necesita un trampolín. Para Diogo, ese trampolín apareció con forma de oportunidad, pero también de desafío. En 2016, su nombre comenzó a resonar más allá de las fronteras de Portugal, y fue el Atlético de Madrid quien puso el ojo en él. Lo ficharon como una joven promesa, pero el destino tenía otros planes. Nunca llegó a debutar con el primer equipo. Para muchos, eso habría sido una herida al ego. Para Diogo, fue gasolina para el alma. Fue cedido al Fútbol Club Porto, donde volvió a sentirse en casa. Pero no fue hasta que llegó al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra cuando el mundo empezó a mirar su nombre con otros ojos. Allí, en un equipo que no estaba entre los gigantes, Diogo se volvió indispensable. Era intensidad pura. Corría como si le debiera algo a la vida. Marcaba goles como si cada uno fuera el último. Se convirtió en un lobo con hambre de gloria. Y entonces, en 2020, ocurrió lo que todo futbolista sueña. El Liverpool llamó a su puerta. Y no solo llamó. Pagó 41 millones de libras para llevárselo a Anfield. Con esa cifra, no solo compraron a un delantero, compraron a un luchador, a un chico de Porto que no olvidaba de dónde venía. Con los Reds, Diogo jugó más de 180 partidos y marcó 65 goles. Fue parte esencial del equipo que conquistó la Premier League 2024-25. Sus goles no eran solo números, eran gritos de historia, de garra, de humanidad. Diogo no se conformaba con jugar. Él dejaba huella. No era el más mediático ni el más extravagante, pero era el más letal cuando el partido lo pedía.
El tipo de jugador que no necesita gritar, porque su juego habla por él. Y desde ese momento, su nombre quedó grabado en los pasillos de Anfield. No con pintura, con fuego. Hay historias que el fútbol no cuenta, pero que son más poderosas que cualquier gol. Historias que nacen lejos de los estadios, en los pasillos de una escuela, en los ojos de una niña tímida y un niño que ya soñaba en grande. Desde los 13 años, el corazón de Diogo Jota ya tenía un destino. Rute Cardoso. No fue un flechazo impulsivo ni una relación pasajera. Fue un amor que creció con raíces profundas. Compartieron adolescencia, risas torpes, cartas escritas a mano, y ese tipo de amor que se construye sin saber que será eterno. Y aunque al principio su historia era un secreto guardado entre libros y miradas tímidas, en 2013 decidieron hacerlo oficial. Desde entonces, no se separaron jamás. Rute fue testigo silenciosa de cada entrenamiento bajo la lluvia, de cada frustración cuando no jugaba, de cada momento en que el mundo lo aplaudía. Pero él solo quería llegar a casa a abrazarla. Ella no era una esposa de estrella. Era su refugio, su equilibrio, su fuerza. Juntos tuvieron 3 hijos. Un niño en 2021, el segundo en 2023 y una niña en 2024. Diogo los describía como su razón para seguir corriendo. Y en julio de 2022, durante unas vacaciones en las Islas Baleares, Diogo le pidió matrimonio. Lo hizo con una sonrisa nerviosa, como si en ese instante, con todos los trofeos en casa, ese anillo fuera el único premio que realmente importaba. Rute dijo que sí, sin dudas, sin condiciones, porque ya eran una familia desde mucho antes de firmarlo. El 22 de junio de 2025, finalmente sellaron su historia en una ceremonia íntima, llena de lágrimas y promesas. No hubo cámaras de lujo, ni titulares sensacionalistas, solo amor, puro, real. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era que solo 11 días después, el universo les arrebataría todo, como si la boda hubiera sido una despedida disfrazada de celebración. Como si ese "hasta que la muerte nos separe" fuera más literal de lo que estaban preparados para aceptar. Rute no solo perdió a su esposo, perdió a su compañero de vida, al padre de sus hijos, al único que conocía su historia desde el principio y que estaba destinado a escribirla hasta el final. Para muchos, el éxito cambia a las personas, pero en Diogo solo amplificó lo que ya era por dentro. No bastaba con verlo correr en la cancha. Había que conocerlo fuera de ella para entender por qué tanta gente lo admiraba sin condiciones. Era uno de los jugadores mejor pagados del Liverpool. 140,000 libras por semana. Eso equivale a más de 7 millones de libras al año, sin contar bonificaciones ni contratos publicitarios. Con marcas como Nike y EA Sports, más sus inversiones en tecnología y entretenimiento, su patrimonio neto superaba los 40 millones de dólares. Vivía entre 2 mundos soñados. Una villa de lujo en las afueras de Lisboa, valorada en más de 3 millones de dólares. Con piscina climatizada, cine en casa, sala gamer, gimnasio privado y una habitación para jugar con sus hijos. Y un elegante townhouse en Liverpool, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde residía durante la temporada futbolística. Pero aunque el lujo lo rodeaba, Diogo nunca dejó que lo definiera. Él seguía siendo ese chico que disfrutaba de las cosas simples. Un buen plato casero, una noche de videojuegos o una risa honesta con sus amigos de la infancia. De hecho, era un gamer empedernido. Tenía su propio equipo profesional de esports y hacía streamings en Twitch donde compartía con fanáticos, jugaba FIFA y hablaba de su vida como si no fuera una estrella global. En sus transmisiones,
muchos descubrieron a otro Diogo, no al goleador, sino al padre que hablaba de sus hijos con orgullo, al joven que bromeaba con acento portugués, al tipo humilde que leía los comentarios como si cada fan fuera su amigo. Y eso era lo que más sorprendía. Tenía todo, pero no se creía más que nadie. No era arrogante, no se perdía en excesos, vivía con gratitud, con propósito, con los pies en la tierra, aunque el mundo lo tuviera en un pedestal. Para Diogo, el dinero era una herramienta, la fama una responsabilidad y el verdadero éxito era llegar a casa, abrazar a sus hijos y seguir siendo simplemente papá. No era un viaje extraordinario, no era una despedida, era solo una noche más, una noche de esas que uno no planea recordar y que, sin embargo, termina marcando a toda una generación. Diogo Jota y su hermano Andrés Silva estaban de regreso tras visitar a unos familiares en el norte de España. Los días habían sido tranquilos, llenos de conversaciones sinceras, juegos con los niños, bromas internas entre hermanos que se conocen el alma. Era una escapada para reconectar con sus raíces. Ambos sabían que pronto llegaría la rutina. Entrenamientos, compromisos, viajes con el club, horarios estrictos. Así que decidieron alargar un poco más ese instante de libertad. Optaron por volver por carretera, evitando tomar un avión. ¿La razón? Diogo se recuperaba de una cirugía pulmonar reciente y quería evitar los cambios de presión que podrían afectar su salud. Por eso, alquiló un Lamborghini Huracán. No era un capricho ni un lujo banal. Era un regalo, un homenaje a la vida, un vamos a disfrutar que terminaría en tragedia. Pasaban la medianoche. El coche deslizaba por la autopista A52, cerca de la localidad de Cernadilla. El rugido del motor se mezclaba con la calma de la madrugada. Nada parecía fuera de lugar, hasta que lo inesperado ocurrió. A más de 200 kilómetros por hora, el neumático trasero derecho explotó. Un estallido seco, incontrolable. El Lamborghini, una bestia de más de 600 caballos de fuerza, se volvió inestable. El volante no respondía. El control se perdió. Salieron disparados fuera de la vía y chocaron violentamente contra un talud. El impacto fue brutal y de inmediato, el fuego tomó el control. Dicen que las llamas alcanzaron el cielo, que la escena era irreal, como sacada de una película de terror, que el calor impedía acercarse, que todo se consumía demasiado rápido. Los bomberos tardaron casi 40 minutos en controlar las llamas, pero ya era tarde. El reloj se detuvo para siempre a las 3:12 de la mañana. 2 hermanos, 2 vidas, 2 corazones que compartieron una infancia, una historia y un mismo final. Ese día no solo se quemó un auto, se quemó una parte de todos los que lo amaban. A las 6:30 de la mañana, hora británica, el silencio se rompió con una notificación. Liverpool Football Club publicó un comunicado frío, devastador, definitivo. Con profundo pesar, confirmamos el fallecimiento de nuestro querido jugador Diogo Jota y su hermano Andrés Silva. El mundo del fútbol se detuvo. Y no solo el fútbol. El mundo entero contuvo la respiración. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de lágrimas digitales. Cristiano Ronaldo, desde Arabia, fue uno de los primeros en pronunciarse, pero el epicentro del luto fue Anfield. Allí, donde miles alguna vez gritaron su nombre con pasión. Ahora el estadio se cubrió de flores, camisetas, velas y lágrimas. Hinchas de todas las edades dejaron notas escritas a mano. Niños que imitaban sus goles, abuelos que recordaban su humildad. Porque Diogo no solo era un ídolo deportivo, era un símbolo humano. El club tomó una decisión histórica: retirar el dorsal número 20,
el mismo que Diogo había vestido con orgullo durante 4 años. Nadie más lo usará. Porque hay nombres que no se reemplazan. Hay ausencias que no permiten sustituto. Y como si eso no bastara, Liverpool demostró que la lealtad va más allá del contrato. En un gesto que conmovió al planeta, decidieron pagar íntegramente los 2 años restantes de su vínculo con el club. 14 millones de libras. Dinero que será entregado a su esposa Rute y a sus 3 hijos pequeños. Un acto que no solo habla de justicia, habla de dignidad, respeto y amor verdadero por uno de los suyos. En una industria a veces criticada por su frialdad, Liverpool recordó al mundo que You'll Never Walk Alone no es solo un canto, es un compromiso eterno. Ese día, el fútbol no perdió un jugador, perdió un hijo, y lo lloró como tal. Al final del camino, no importan los trofeos, importa a quién amaste y cómo hiciste sentir a los que te rodeaban. Y Diogo Jota lo entendía perfectamente. En una de sus últimas entrevistas, mientras el mundo aún hablaba de sus goles, él decía algo muy distinto. Ya lo gané todo. Ahora solo quiero ser el mejor papá del mundo. No hablaba desde la arrogancia de un millonario, ni desde la comodidad de un atleta exitoso. Hablaba como un hombre que había encontrado su verdadero propósito. En casa. Lejos de las cámaras, lejos de los focos. Quienes lo conocieron sabían que fuera del campo, Diogo era otro tipo de estrella. Uno que jugaba en el suelo con sus hijos, que se levantaba de madrugada para calmar el llanto de su bebé, que preparaba desayunos simples, con la misma dedicación con la que entrenaba en Melwood. Era protector, amable, gracioso, un hombre que no necesitaba demostrar poder, porque su mayor poder era la ternura, pero también era un hermano en la adversidad. Luis Díaz, su compañero de equipo en Liverpool, lo recordó entre lágrimas durante una entrevista. Cuando el padre del colombiano fue secuestrado por grupos armados en su país, muchos guardaron silencio por miedo, por protocolo, por indiferencia. Diogo Número organizó reuniones privadas, se ofreció a acompañarlo. Lo abrazó como si el dolor de Luis fuera suyo. No me soltó nunca, dijo Díaz. Me trató como a un hermano de sangre. Ese era Diogo, un ángel vestido de rojo. En un mundo donde muchos ídolos se desvanecen fuera del campo, él brillaba aún más lejos del césped. Porque lo suyo no era una imagen, era esencia, era verdad. Y aunque su paso por esta vida fue breve, quienes lo conocieron de cerca no lo recordarán por sus goles, lo recordarán por su corazón. Diogo Jota no murió en vano. Dejó una familia amada, un club agradecido y millones de corazones rotos, pero inspirados. Su vida fue corta, sí, pero fue intensa, auténtica y profundamente humana. Porque a veces el fuego no destruye, a veces revela lo eterno. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que su historia merece una película, una estatua o algo más? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete ahora si crees que las verdaderas historias deben ser contadas sin filtros. Dale like y comparte este video si tú también crees que hay vidas que nunca se apagan, solo cambian de estadio.